Bueno, ahí estamos. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Todos me escuchan bien, ¿sí? ¿Puede ser? Dedito así para arriba. Qué grande. Ahí los veo todos. Gracias. Gracias por ayudar un poquito con la tecnología. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar ya con la clase 9 hoy. Venimos ya entrando en la recta final, ¿no? de la escuela. Quedan esta y 3 clases más. Así que bueno, me imagino que ya están estudiando todo de vuelta para el examen final. No, no me hagan esa cara. Ustedes saben que hay un examen final, ¿o no? Miren las caras que me hacen como si no supieran que hay un examen final. ¿Qué pasó? Cuando se anotaron lo decía. Es verdad, le voy a tomar un examen final. Me miran con una cara de asombro, pero yo les dije. Está. Tiene que estar por ahí algún registro. En algún lado quedó anotado. Sí, sí. En verdad sí, quiero hacerle una evaluación al final. No va a ser la última clase, obviamente, después se la voy a enviar, ustedes personalmente, después en privado me la envían. Es a modo de a ver si por lo menos los puntos más importantes de toda la escuela quedaron claros, ¿no? Eh, no es que los voy a desaprobar o aprobar, no se trata de eso, se trata de que si de repente hay algunas cosas que no quedaron claras, poder corregirlas una vez que haya terminado la escuela. Me parece bueno eso. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para más adelante, así que quédense tranquilos, no sufran. No quédense tranquilos que va a estar todo bien. Muy bien, vamos hoy con la clase 9. Eh, Como les decía recién, ya estamos entrando en la última parte de la escuela. Y hoy vamos a ver si podemos traer luz en el entendimiento en cuanto a esto. Eh, por mucho tiempo, como ustedes saben y como ya les conté, estuve siendo maestro de una escuela misionera. Estuve recorriendo el país, enseñando en diferentes lugares. Estuve también bueno, en Paraguay estuve enseñando en Perú, y con esa escuela, ¿no? Y entonces, por todos lados siempre están en el ámbito de las misiones, como le dicen siempre está esto, el llamado misionero, ¿no? Parece que hay gente que tiene llamado misionero y hay gente que no lo tiene. Y hoy quiero que veamos este tema y seguramente hoy un mito se va a caer, hoy un velo se va a correr y vamos a ver otra realidad. Porque nosotros normalmente vamos incorporando cosas a nuestra fe, a nuestra vida cristiana, a la tradición religiosa que a veces levantamos, y vamos incorporando frases y vamos incorporando conceptos y muchas veces ni siquiera nos preguntamos de dónde salieron o por qué salieron, o si son correctos, ¿no? Si son exactos esas definiciones que vamos dando. Y esta es una de las que seguramente hoy vamos a reverla y que cuando termine la clase quede claro que no es así. Bueno, no me quiero adelantar. Vamos a entrar a la clase. Entonces, ¿es verdad que solo algunos tienen un llamado misionero? ¿Es verdad que solo algunos tienen un llamado misionero? Antes de comenzar, quiero dar gracias, bueno, a Graciela que está ahí conectada en esta hora, que nos recibió tan amablemente allí en El Dorado, con tanta hospitalidad. Gracias, hasta nos cedió la cama suya para dormir, todo. Gracias, Graciela. Hemos disfrutado ese tiempo con vos. Agradecido también, bueno, a Dios por todo el viaje que hicimos con mi señora, estando ahí en Puerto Esperanza, con los pastores Garcete, luego allí también visitando los pastores Díaz, que son los pastores amigos nuestros hace mucho tiempo, que bueno, fue muy lindo poder volver a ver toda esa familia pastoral, y bueno, también pudiendo visitar a la familia Gómez, a Diego y Eli, que fue muy lindo poder estar con ellos, disfrutar. Tuvimos una noche de oración y vigilia profética espectacular, Dios nos habló de una manera tremenda, pero los dejo ahí nomás, más no cuento. Vamos a la clase. Pero quería decirles solamente esto. Bueno, gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros, por cada mensaje que estuvieron enviando. Miren, íbamos viajando y íbamos hablando con Selva, por ejemplo, ahí con Selva que está conectada, íbamos mensajeándonos con Selva, mandándonos pequeños audios cortitos de 5, 6 minutos, 7 minutos nos mandábamos. Esos audios que nos charlamos todo en el viaje. Así que bueno, gracias por acompañarnos, Selva, también de esa forma. Pero lindo, sentimos realmente el acompañamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, esa iglesia que es sin denominación, esa iglesia que es realmente el cuerpo del Señor y que todos estamos, ¿no?, para apoyarnos. Si unos van, otros se quedan orando. Y bueno, gracias por eso. Lo hemos disfrutado y hemos visto cómo el Señor nos guardó.
en todo tiempo. Miren que manejamos, o manejé, mi señora fue la que me cebaba mate, ricos mates, 3.300 kilómetros manejé ida y vuelta, fueron mucho tiempo y la verdad que el Señor nos guardó de todo. Así que agradecidos a todos ustedes por haber orado por nosotros. Vamos ahora sí entonces a la clase. ¿Es verdad que solo algunos tienen un llamado misionero? Esta es la clase de hoy. Definamos primero qué sería, ¿sí? O qué sería ser misionero, y allí vamos a tener la respuesta, ¿sí? Vamos a definirlo. Ya lo hemos definido, pero bueno, ahora vamos a recordar esto, ¿no? Para ser misionero, ¿qué debemos tener? Debemos tener una misión. ¿Y la tenemos a misión? Por supuesto que sí. Tenemos la misión. Mateo 28, 19, 20 fue como arrancó esta escuela. Por lo tanto, id y vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándome el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole a que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. O sea, la misión la tenemos todos. Entonces, si todos tenemos la misión, ¿existe el famoso llamado misionero solo para algunos escogidos? La verdad no. O sea, no existe el llamado misionero para algunos, ¿sí? La misión, lo que nos convierte en misioneros es tener una misión. Esa misión la tenemos todos, porque Mateo 28 es para todos. Entonces, si todos tenemos una misión, entonces no existe un llamado misionero. O sí, existe un llamado misionero, pero es para todos. No es para algunos escogidos, si algunos que de repente, bueno, dicen voy a dejar todas mis cosas, me voy a ir a la otra parte del planeta, me voy a ir a, no sé, a un lugar donde no va nadie, tengo un llamado misionero a salir de mi ciudad. En realidad no es un llamado, el llamado misionero lo tenemos todos. Lo que existe, sí, lo que sí existe son asignaciones, ¿sí? Existen asignaciones específicas. No sé, de repente hay una asignación de alguien para que vaya a Asia, o para que vaya a una tribu de Argentina, o para que no, cruce el charco y vaya a Uruguay, o vaya a Paraguay, o de repente vaya a África. Son asignaciones específicas, pero el llamado es el mismo para todos. Todos tenemos el mismo llamado, que es hacer discípulos hasta el último de la tierra. Entonces, cuando te dicen, vos tenés un llamado misionero, no pienses en si es que te vas a ir de tu casa y te vas a ir a cruzar el planeta. ¿Sí? No pienses en eso para definir si tenés un llamado misionero. Para determinar si tenés un llamado misionero, lo primero que tenés que determinar es si tenés una misión. Y la misión sí la tenemos. Hemos visto que la misión es hacer discípulos, y si tenemos la misión, entonces somos misioneros. Tenemos un llamado misionero. ¿Sí? Entonces, repito, lo que existe son asignaciones específicas, pero todos somos misioneros. ¿Por qué? Porque ya tenemos una misión. Así que la próxima vez que alguien te pregunte, ¿vos sos misionero? Decirle sí. ¿Verdad? Vamos a decirle que sí de ahora más. De ahora más tenemos que decir sí, soy misionero, ¿sí? Porque tengo una misión. ¿A dónde ha ido, hermano, hermana? ¿Ha ido a África? No, no necesito ir a la otra parte del mundo, pues ya tengo la misión. O sea, con empezar con mi vecino está todo bien. Soy misionero porque le estoy predicando a mi vecino, porque tengo la misión de hacerlo discípulo de Cristo. Ahora, como ya sabemos, la misión es hacer y multiplicar discípulos de Jesús por toda la tierra. Pero no vemos que esta misión esté cumpliendo, si o se esté cumpliendo, tanto personalmente como corporativamente. A ver, dejemos en claro, la misión es hacer y multiplicar discípulos. No solamente hacer discípulos, sino multiplicarlos los discípulos. Esta fue la misión que Jesús nos dejó. Ahora, cuando nosotros vemos la realidad en la que estamos hoy, después de 2000 años de que Jesucristo nos dejó la misión, podemos ver, ¿sí?, que realmente no se está cumpliendo esta misión de hacer y de multiplicar discípulos. ¿Y cómo yo puedo afirmar esta verdad? ¿Por qué yo puedo decir esto? ¿Por qué lo digo así tan seguro en lo que estoy diciendo? Porque si me hago dos preguntas, yo encuentro la respuesta. Y la primera es, personalmente, ¿no? ¿Cuántos discípulos formaste en todos tus años de practicar el cristianismo? ¿Sí? Personalmente, ¿cuántos discípulos vos, ¿sí?, o yo, todos nosotros, cada uno de nosotros, cuántos discípulos formamos en todos nuestros años de cristianismo? Lo vimos la otra vez, habíamos sacado unas cuentas ahí, hicimos un test y no nos daba la cuenta ni por casualidad. ¿Sí? Recuerdan que la habíamos hecho. Entonces, y la segunda pregunta, ya saliéndome yo del plano principal, sino ya viendo corporativamente a toda la iglesia, podríamos preguntarnos, cada uno de ustedes en su ciudad, ¿cuántas personas viven en su ciudad? Y una vez que ven la cantidad de gente que vive en su ciudad, pregúntense, ¿y cuántos de ellos son discípulos de Jesús? Vamos a darnos cuenta entonces
que aún no hemos cumplido con la misión de Jesús en nuestra ciudad. De hecho, se dice que en Argentina, no sé, hay un 5% de evangélicos. En Europa, cristianos hay un 1,7. África tiene un poco más, cerca de 15%. O sea, fíjense todo lo que falta todavía. Y a veces nos podemos pensar, ¿cómo puede ser que llevamos ya 2000 años y aún no se ha cumplido la misión? ¿Qué fue lo que nos pasó en el camino? Y como ven escuchando ustedes, ya saben la respuesta que le voy a dar. Nos perdimos en el camino, nos perdimos en el camino de la tradición, nos perdimos en el camino de las formas de los humanos, nos perdimos en las grandes y geniales ideas que los seres humanos tuvieron, y nos desviamos, nos olvidamos de oír la misión, de prestar la atención a la misión de Cristo, y hoy tenemos una realidad que debería ser ya diferente. Pero bueno, tiene remedio, y vamos a ver cómo. En clases anteriores hemos definido la misión y hemos visto cómo llevarla a la práctica, tanto en lo personal como corporativamente. Ustedes recuerdan que hablamos de cómo ser un discípulo y de cómo hacer discípulos. Y después también, hace poquito hablamos de cómo multiplicar a los discípulos. Vimos las diferentes reuniones que la iglesia tenía. O sea, lo estuvimos viendo todo esto en las clases anteriores. O sea que sí se puede, tanto en lo personal como en lo corporativo, llevar a la práctica la misión. Y ya lo hemos definido y hemos dicho cómo ellos lo hicieron para poder reproducir lo que la primera iglesia hizo. Ahora, si hay algo que la iglesia ha buscado concretar desde hace mucho tiempo es multiplicarse. No sé si ustedes hace tiempo que están en Cristo, pero siempre han escuchado que la iglesia está buscando multiplicarse. ¿Sí? Siempre estamos viendo a ver qué métodos vamos a utilizar para multiplicar. Hablamos de la multiplicación y siempre estamos buscando diferentes métodos, a ver qué método nos funciona, y empezamos a pensar por ahí en personas que enseñan o que hablan de métodos de reproducción o de multiplicación, y empezamos a pensar con algunos de Estados Unidos, algunos de Colombia, algunos de, bueno, tantos que aparecen como famosos ahí que nos dicen cómo multiplicar la iglesia. Pero, a ver, en algunos de esos casos podemos juzgar que el objetivo lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque vemos auditorios totalmente repletos de gente y vemos que a veces es necesario derribar ese auditorio para hacer algunos más grandes todavía, para reunir más personas, pero en realidad, ¿sí? Preguntándonos verdaderamente, en realidad, ¿eso es multiplicación o es sumar? ¿Es multiplicación o es sumar? ¿Sí? Porque en realidad lo que se ve en muchos lugares es sumar, pero no multiplicar. Y como vimos el otro día, hablamos de muchas veces de sumar creyentes, pero no multiplicar discípulos, no parir discípulos y multiplicar discípulos. Que tengamos de repente iglesias, mega iglesias, no significa que la misión se esté cumpliendo. Que tengamos mega iglesia con 1000, 2000, 3000, si querés, no sé, un campo de fútbol, si querés, un estadio lleno de 60.000 personas, no estamos hablando de multiplicación. Porque aún así, fuera de ese estadio de 60.000 personas, hay ciudades que tienen millones y no han sido alcanzadas. Entonces, podríamos decir tranquilamente que la misión no se está cumpliendo, que la multiplicación no es llenar auditorios, que la multiplicación no es derribar paredes para hacer auditorios más grandes. La verdadera multiplicación viene por otro lado y hoy lo vamos a entender. Necesitamos definir qué es multiplicación y qué debemos multiplicar. Por ejemplo, la definición de multiplicación dice lo siguiente: la multiplicación es un procedimiento que consiste en doblar o repetir varias veces la cantidad o número de cosas. Esto significa multiplicar. El significado de su palabra lo dice todo, la cual es originaria del latín multus, que corresponde a mucho, y plico, que es doblar. La multiplicación es básicamente una suma repetida, o sea, se va repitiendo lo mismo. Por eso digo, después de 2000 años, si nosotros hubiésemos continuado, si nuestros antepasados hubiesen continuado con el diseño original que Jesucristo le dejó a la iglesia, tal vez hoy no hubiésemos llegado al año 2000. No sé, digo, tal vez el Señor ya hubiese vuelto. Porque si hubiesen multiplicado los discípulos por todos lados, no hubiésemos podido parar a la cantidad de discípulos a lo largo de toda la historia. Pero hoy no está pasando eso. Entonces, en base a esta definición, podemos definir o podemos afirmar que la multiplicación no es un evento, sino es un proceso. Es un proceso que consiste en doblar y repetir varias veces algo.
Esto es una multiplicación, es un proceso. ¿Sí? Ahora, permítame avanzar. El punto importante aquí es que definamos qué es lo que debemos multiplicar. ¿Debemos multiplicar templos? ¿Debemos multiplicar creyentes? ¿Debemos multiplicar actividades eclesiásticas fuera o dentro de los templos? Hemos visto en otras clases anteriores que la iglesia primera concibió la multiplicación muy diferente a lo que nosotros la entendemos. Ellos multiplicaban casas en lugar de templos, discípulos en lugar de creyentes, comunión en lugar de actividades. Todo esto que estamos diciendo es para darnos cuenta que tal vez nos hemos enfocado en lo que no deberíamos enfocarnos. La tradición nos llevó a enfocarnos en cosas que realmente no reproducen, no dan a luz ni reproducen discípulos. Y lo peor de todo es que toda esta tradición a muchas personas, a la mayoría, las dejó como simples espectadores y no protagonistas de la historia. Lo hemos visto en clases anteriores. Por eso es muy importante empezar a definir. Hoy quiero refrescar, si la tenés ya clara, y si no, quiero que Dios traiga el uso de tu entendimiento, para que hoy podamos ver cuál es nuestra identidad. Cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro rol en este llamado misionero que Dios nos hace. El llamado de hacer discípulos hasta lo último en la tierra. ¿Qué es lo que debemos multiplicar? Todo lo que multiplicaban todo lo que multiplicaban, o sea, los primeros cristianos, era porque repetían un diseño que tenían un objetivo bien definido. Los primeros cristianos tenían el objetivo bien definido. ¿Y cuál era? Era manifestar a Cristo en todo lugar, personalmente, ¿sí? Personalmente manifestar a Cristo en todo lugar, llenar la tierra de su conocimiento, notificarle a la tierra, a toda la tierra, quién era Jesucristo, dónde estaba él ahora. Él era el Señor, es el Señor de todas las cosas, lo que esperaba de la humanidad. Y luego de todo esto, llevar a la gente a tomar esa decisión, ¿para qué? Para establecer el gobierno de Cristo primeramente en su vida y luego a través de cada uno de nosotros en la sociedad. Ellos lo tenían sumamente claro. Lo que pasa es que nosotros como iglesia muchas veces tenemos diferentes objetivos. Yo siempre digo, nos lleva nada más dar una vuelta por todos los templos un fin de semana y en preguntar a ver cuál es el objetivo que tiene esta congregación y va a ver lo variado que es. ¿Por qué? Porque nos desviamos del propósito inicial, nos desviamos del llamado misionero que teníamos, nos desviamos del origen. La primera iglesia se multiplicó en muy poco tiempo, porque tenían claro que donde fueran tenían que manifestar a Cristo. Como discípulos de Cristo ellos daban una vida, llevaban una vida para manifestar. Y tenían claro que tenían que llenar la tierra del conocimiento de Jesucristo, dar a conocer lo que fue Cristo, la muerte en la cruz, la sepultura, la resurrección, y ahora siendo un rey que estaba sentado en el trono, esperando que los seres humanos se pongan bajo su gobierno. Y el resultado de eso lo que traería sería que el gobierno de Cristo establecido en la vida de las personas se establecía en las familias y de las familias se establecía la sociedad. Creo que lo dije el otro día y con ustedes y en este viaje que hicimos a Misiones y a Paraguay, hablando con los pastores allí, en un momento surgió, en los dos lugares surgió la charla y les contaba cómo una vez el Señor me ministró muchísimo con esto de llevar su gobierno a las casas. Y cuando hice todo el estudio de las casas y la historia de las casas, como le enseñé hace una semana atrás, me parece, veíamos cómo Roma gobernaba desde las casas porque la mayoría de las casas tenían toda una economía especial. Todos, cada uno tenía su economía y todo pasaba por las casas. Entonces ellos, casas que gobernaban, ciudad que gobernaban. Roma empieza a perder el control de la iglesia cuando la iglesia deja de tenerlo como señor al César y empieza a tenerlo como señor a Jesucristo. Entonces ellos pierden directamente, Roma pierde el control de las casas, pierde el gobierno de las casas. Entonces el gobierno de Cristo se empieza a establecer desde las casas. Hablaba con alguien otro día y le decía, sí, es importante poder estar tomando, no sé, posiciones de gobierno, no sé, en una escuela, no sé, a través de la política, donde vos quieras, pero aún así no vas a traer el gobierno de Cristo a la sociedad, porque el gobierno de Cristo se trae por abajo. Los primeros cristianos no quisieron ser autoridades, no quisieron ser gente que gobernara. Ellos entendieron que el gobierno lo traían por abajo. Mientras todos estaban gobernando acá arriba, ellos estaban gobernando acá abajo, y cuando los demás se quisieron acordar o quisieron darse cuenta de lo que estaba pasando ya era tarde, ya Cristo gobernaba a través de las casas.
Por eso que la iglesia concibió la multiplicación de otra manera. Ellos concebían la idea de multiplicar el gobierno de Cristo por las casas, que cada vez haya más familias gobernadas por Jesucristo. Entonces, de esa manera las ciudades enteras eran gobernadas por el Señor. O ese era el diseño que el Señor dejó. Si queremos ver una verdadera multiplicación en nuestros días, necesitamos vernos como ellos se vieron a sí mismos, como embajadores de Dios, enviados a tomar regiones por medio de establecer el gobierno de Dios en cada casa de cada ciudad. Hoy quiero hablar de esta identidad, de que somos embajadores. Todos tenemos un llamado misionero, y este llamado misionero incluye la identidad de embajador. Tenés que verte como un embajador. Tenés que verte como ese embajador que lleva el gobierno de Cristo a cada casa de una ciudad. Y hoy me voy a dedicar a esto, a hablar de este tema. Permítanme tomarme tal vez 20 minutos, media hora, sobre este tema vamos a hablar. Presten atención, por favor, porque hoy quiero hablarte a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, para que pueda resurgir en vos, si es que ya lo tenía, o afirmarse en vos esta identidad de embajador. Porque no podemos perder más tiempo. No le podemos hacer perder más tiempo al Señor tampoco. Miren lo que dice 2 Corintios 5, del 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, para quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y como si Dios le rogara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Aquí nosotros vemos y nos damos cuenta que Pablo nos está incluyendo en esto. Ahora más adelante voy a tocar ese tema, pero veamos esto que es sumamente importante. Lo que nos está diciendo Pablo es, si sos una nueva criatura, lo viejo ya pasó. Toda tu historia, toda tu tradición, toda tu cultura quedó atrás. Ya es parte del pasado, no lo traigas a memoria ahora. Ya es viejo, no sirve para esto nuevo que Dios está haciendo. Y en esto nuevo que Dios está haciendo, vos tenés una nueva identidad. Y en esta identidad que Dios te da la identidad de embajador y te da un mensaje, que es el mensaje de la reconciliación. Porque Dios, a través de Cristo, lo que hizo fue reconciliar a un mundo que estaba enemistado con Él por causa del pecado, pone al Hijo como el mediador, y ahora el Hijo como mediador abre un camino al Padre para reconciliar a la humanidad con el Padre, por medio de Cristo que nos perdona. Entonces nosotros somos ahora los notificadores de algo que ya ocurrió. Debemos notificar lo que ocurrió. Que toda esta humanidad que está enemistada con Dios ya tiene un camino para llegar al Padre, para ser reconciliados con su Creador y vivir en paz. Tenemos un mensaje. Ahora, si yo no hago esto es porque mi identidad no está clara. Si yo no me dedico a ser un embajador de Cristo que lleve el mensaje de reconciliación, entonces porque todavía no tengo clara o no se me reveló esta identidad que Cristo nos ha dado. Veamos esto. Es de suma importancia que esta generación entienda en el espíritu de su mente lo que la generación de Pablo entendió. Somos embajadores de Dios. Somos embajadores de Dios. Tendrías que decirte, mirarte al espejo y decir, yo soy un embajador. ¿Qué hago callado? ¿Qué hago escondiendo mi fe? ¿Qué hago no diciéndole a nadie nada? ¿Qué hago? Yo soy un embajador. Dios ya me envió. Ahora, lo que tenemos que hacer, que es sumamente importante, es definir esto. ¿Qué significa ser un embajador de Cristo? Porque si yo les digo ahora, todos nosotros tenemos que reconciliarnos con esta identidad, o tenemos que tener clara esta identidad de que somos nosotros embajadores de Dios
a través de Cristo, ¿sí? Reconciliamos al hombre con Dios por medio de Cristo, esta es nuestra tarea. Si yo no entiendo esto, me quedo sin hacerlo. Ahora, también necesito definir qué es ser un embajador, porque muchas veces nosotros cometemos el error de pensar, ¿sí?, en un embajador de este presente. Hoy un embajador de un país es muy diferente a la figura de ese embajador en el cual no está hablando Pablo. Pablo se refiere a otro tipo de embajador. Él se refiere no a un embajador de un país que va en representación de un país y de un presidente. Él se refiere al embajador de un rey que conquistó un reino. Es otra cosa, ya te vas a parar diferente a la hora de hablar. Cuando Pablo está hablando de embajador, nosotros no podemos traer la figura del embajador ahora al 2022. Un hombre o una mujer que de repente es enviado por una nación a otra nación para ser representante de esa nación que lo envió. Es un diplomático que está intercediendo ante dos presidentes o trabajando para que haya acuerdos, no sé, bilaterales, para que haya acuerdos comerciales, para que haya acuerdos económicos o otro tipo de acuerdos, no sé, humanitarios. No, no estamos hablando de ese embajador que es un diplomático. Estamos hablando de un embajador que es un enviado de un rey que ya conquistó un reino. Si yo empiezo a pensar esto, ya mi identidad como embajador cambia. Ya no soy el diplomático, soy el que lleva el mensaje del rey de otra manera. Nosotros, por ejemplo, anunciamos que el reino de la muerte fue vencido, que el príncipe de este mundo fue destronado y que hay un nuevo rey sobre toda la creación, con un reino inamovible y con una justicia perfecta. Quiero traer a la figura para que todo lo podamos ver. Por favor, traigamos a la mente esta realidad. Ustedes muchas veces han visto por ahí esas películas épicas del pasado, ¿no? Cuando un rey conquista a otro rey. Seguramente han visto muchas de esas películas, ¿no? Por ahí vieron, no sé, Caballo de Troya, por ahí vieron, no sé, tantas películas que hay ahí que muestran cómo eran antiguamente las guerras. Y lo que Pablo está diciendo, y lo dice en Colosenses, después le voy a pasar la cita bíblica para que ustedes lo puedan ver, cuando él dice que Jesús exhibió públicamente en la cruz, ¿sí? Exhibió públicamente en la cruz a su enemigo derrotado. Dice, lo hizo visible, lo mostró. Es como, a ver, yo quiero que entendamos algo. Cuando un rey conquistaba a otro rey, conquistaba su reino y tomaba como prisionero al rey que lo estaba conquistando y a su ejército, le quitaba todas las armas al ejército, despojaba al rey de todas sus vestiduras, ¿sí? Lo humillaban públicamente y lo hacían pasar entrando a la ciudad, lo hacían pasar por delante de todo el pueblo para que todo el pueblo lo insultara, lo escupiera y le hiciera de todo a ese ejército que antes tenía armas y los podía matar, pero ahora está totalmente desprovisto. Eso es lo que hizo Cristo con el reino de las tinieblas. Él ya lo venció. Satanás no tiene herramientas hoy para pelearnos. El reino, la potestad de las tinieblas ya no tiene poder sobre nosotros si es que estamos en Cristo. Él ya lo exhibió públicamente. Nosotros tenemos que anunciarle a la gente que si hoy en día todo le va mal es porque están bajo la potestad de las tinieblas, pero pueden salir de allí porque Cristo ya lo venció. Tenemos que anunciarle que hay otro rey. El embajador, una vez que un rey conquistaba a otro rey, conquistaba otro reino, se sentaba en el trono este nuevo rey y mandaba a llamar sus embajadores y le daba una carta diciendo las nuevas indicaciones de este reino, cuál iba a ser la justicia de este reino, las ordenanzas de este reino, y enviaba a los embajadores por toda la tierra hasta donde llegaran, y él quería saber hasta dónde llegaba su gobierno, hasta dónde llegaba su dominio. Entonces ellos salían, ¿sí?, con esas cartas y se paraban en el lugar y decían, hay un nuevo rey y estas son las nuevas ordenanzas del rey. Eso es lo que Dios nos mandó a nosotros hacer, ir hasta lo último de la tierra a notificarle a la humanidad que hay un nuevo rey sentado en el trono que se llama Jesucristo y que ese rey tiene ciertas ordenanzas de vida por las cuales nosotros, si las aplicamos, vivimos, y si no las aplicamos, morimos. Así de sencillo. Eso se llama la justicia del reino. Tenemos un rey que gobierna, nos llama a estar bajo su gobierno y le pregunta a la humanidad si quiere estar bajo su gobierno y si acepta estar bajo su gobierno, bueno,
bajo mi gobierno, estas son las ordenanzas que debes vivir, la justicia del reino. A eso Dios nos llamó. Por eso es como le decía otra vez, que tenemos que revisar cómo presentamos el Evangelio, porque nosotros no presentamos un curandero, presentamos un rey. No presentamos un asistente matrimonial, presentamos un rey. No presentamos un asesor de finanzas, presentamos un rey. Por eso es muy importante ver cómo nosotros presentamos el Evangelio. Ahora, veamos esto. Tenemos un ministerio y tenemos una palabra de reconciliación. Tenemos un ministerio, veamos este punto. Todos hemos recibido el ministerio de la reconciliación. En definitiva, este es el único ministerio que tiene la iglesia y los ministros. No hay más ministerio, solo uno. Y ese ministerio y en ese ministerio nos debemos enfocar. Yo cuando digo esto, mucha gente me mira feo porque uno dice, no, yo tengo el ministerio de la alabanza, yo tengo el ministerio de la intercesión, yo tengo el ministerio de limpiar la iglesia, yo tengo el ministerio de cuidar la puerta, soy portero de la iglesia, yo sí tengo el ministerio. No, hermano, no tenemos ningún ministerio. Tengo el ministerio con los niños, no, el ministerio de los ancianos, el ministerio del hospital, no son ministerios. Existe bíblicamente un solo ministerio. Un solo ministerio, que es el ministerio de la reconciliación, y no ha sido dado a todos. Lo otro son asignaciones, son tareas, son cosas que debemos cumplir, las obras que Cristo preparó de antemano para que andemos por ellas. Llamarle como quiera, pero no son ministerios. Ni siquiera ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro es un ministerio. Simplemente son manifestaciones de la gracia. Los dones que Cristo repartió a su iglesia. Ni siquiera esos son ministerios. Todos somos ministros de Cristo porque servimos a Él y todos tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Ahora voy a avanzar en eso. Y tenemos una palabra de reconciliación. Tenemos un mensaje para la humanidad. ¿Cuál es el mensaje? Les rogamos que se reconcilien con Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Tenemos que notificarle a la gente que Cristo hace 2000 años murió para salvarlos del gobierno del pecado. No solamente de la vida eterna o de la muerte eterna. Tenemos que notificarle que Cristo los redime por medio de su sangre del poder, del poder del pecado. Que sin reconocer a Cristo van a seguir bajo el gobierno del pecado, y bajo el gobierno del pecado tienen como resultado la muerte, en todo sentido, la ruina en todo sentido. No vayamos a darle consejos a la gente desde nuestra filosofía, de nuestra cultura, de donde vos quieras. No, digámosle cuál es la realidad. Tenemos una palabra, reconciliemos al mundo con Dios por medio de esa obra de Cristo. Pero primero obviamente tienen que reconocer dónde están parados. Necesitamos revisar el mensaje que le damos a las personas cuando presentamos el Evangelio, ya que un Evangelio que no te deja a los pies del Rey Jesucristo es un Evangelio falso. Y suena duro decirlo así, pero es así. Es una realidad. Si el evangelio que le presentamos a las personas no los deja a los pies de un rey, entonces no presentamos el verdadero evangelio. Fue un falso evangelio que apunta solamente a las necesidades temporales de los seres humanos, pero no resuelve su eternidad. Ni siquiera resuelve su presente tampoco. Porque si nosotros presentamos un evangelio que supuestamente resuelve solamente lo temporal, entonces nosotros no estamos dejando a la gente bajo el gobierno de Cristo, sino que lo estamos dejando bajo el gobierno de una religión y gobernados ellos por su yo. Siempre gobernados por su yo y practicando una religión que por ahí de vez en cuando le da algunas alegrías y le resuelve algún problema. Pero ese no es el evangelio. Es el evangelio que suma, es el evangelio que llena templos, es el evangelio que la gente quiere escuchar porque nadie quiere morir a su carne. Pero el verdadero evangelio te lleva a morir a vos mismo y te deja a los pies del Rey Jesucristo para empezar una nueva vida. Ese es el evangelio que debemos predicar. Ese es el evangelio que predican los embajadores, los que van con el mensaje del Rey, no con un mensaje moderno para llenar templos, sino que va con el mensaje del Rey, que los pone bajo el gobierno del rey, y entonces el gobierno del rey se empieza a establecer por una región, porque más ciudadanos de esa región aceptan el gobierno de Cristo y lo empiezan a vivir y a reproducir y a enseñar a otros. De eso se trata la multiplicación de discípulos.
Hay algunos puntos relevantes en esta declaración de Pablo que son totalmente sustentables en la vida de él y de sus discípulos, ¿sí? La vida que llevaban los discípulos. Vamos a ver 6, 7 puntos que son muy importantes resaltar de esta declaración que Pablo da, ¿sí? Como vimos recién. Primero, Pablo pone una base que es inamovible. Somos nuevas criaturas en Cristo con una asignación específica, el ministerio de la reconciliación. Hermano, vos y yo somos nuevas criaturas en Cristo. No sé cuánto tiempo hace que vos le entregaste tu vida por completo al señorío de Cristo. Desde ese día comenzó una nueva vida. Y desde ese día, desde el mismo momento que vos le entregaste tu vida a Jesucristo, a tu vida llegó una asignación. Y esa asignación es ser embajadores de Él. Él te dio el ministerio de la reconciliación. Él te dijo, este es el servicio, porque el ministerio tiene que ver con eso, es el servicio que me prestas a mí. Ve a reconciliar al mundo con Dios. Desde el momento que lo recibiste. No tenés que esperar, no es que, bueno, voy a ver cuántos estudios bíblicos voy a hacer y en cuántas escuelas voy a pasar y cuántas cosas voy a hacer para ver si yo estoy preparado para compartirle a otro el Evangelio. No, 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 de entrada. Inmediatamente ya tenés el ministerio. Porque este ministerio Dios no te lo da. Este ministerio Dios no te lo da por cuánto sabes o por cuánto no sabes. Este ministerio te lo da porque es una asignación que viene del cielo, que ya estaba preparada para todo hijo de Dios. Si fuiste reconciliado, ahora andá y reconciliar. Muchas veces nos quedamos con la parte, esa parte que enamora, ¿no? Y esa parte que es así como bohemia, ¿no? Que, ay, me reconcilié con Dios, qué lindo que es todo esto, qué ambiente precioso, cómo lo disfruto, la intimidad, me encanta cantarle, estar con Él, oh, y nos quedamos con la parte de que ahora sí tengo comunión con Dios, pero no fuiste reconciliado para solamente disfrutar de la presencia de Dios, fuiste reconciliado para ir a reconciliar a otro. Si no, todo se termina en vos. Y ese no es el Evangelio, porque el Evangelio que apunta a vos, a tu egoísmo, no es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio tiene que atravesar tu vida y seguir en pos de otros. Punto 2. Debemos tener en cuenta que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo y nos dio la tarea de terminar esta obra. Repito, debemos tener en cuenta de que Dios, por medio de Cristo, estaba reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Sí? El mundo estaba enemistado del Padre. El Padre dice, quiero que el mundo vuelva otra vez a estar en amistad conmigo. Entonces mi hijo es el mediador, ¿sí? Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Y ahora cuando termina de hacerlo, dice, ok, ya terminé esta parte, en la eternidad está completo, ahora vayan ustedes a terminar la obra. Nos dio la tarea de terminar esta obra. Por eso el punto 3 dice, para Dios, en el plano de lo eterno, la reconciliación ya es un hecho consumado en la cruz. Dios ya reconcilió a toda la humanidad con Él por medio de Cristo. Él le dio a la humanidad ya el camino, le dio la llave para el cielo, ya le dijo, le dio el medio para llegar a poder reconstruir su comunión el hombre con Dios. Pero para la iglesia es una tarea pendiente, acá en lo terrenal, y la convierte en notificadora de esta gran noticia. En el plano de lo eterno ya está resuelto. De hecho, si ustedes se pusieran a investigar, después le voy a pasar la cita bíblica, en Apocalipsis dice, y el cordero que fue inmolado antes que todo existiera. ¿Escuchan esta locura ustedes? Es una locura pensarlo. Habla del cordero de Dios que fue inmolado antes que todo existiera. O sea, antes de que todo existiera, en la eternidad, ya había ocurrido la muerte de Cristo en la cruz. Ni siquiera existían las cosas y Dios ya lo tenía preparado. Porque para Dios la eternidad no es primero, segundo, tercero, todo ocurre a la vez. ¿Me entienden? Ahora, eso que pasó en la eternidad se plasmó hace 2000 años atrás en la cruz, y en ese momento, por eso Jesús dice, consumado es, acabo de consumar lo que ya se había declarado en la eternidad, acabo de consumar en este momento, por medio de mí, todo el mundo se reconcilia con el Padre, y esto es un hecho ya que es eterno. Pero ahora la iglesia tiene que ir a notificar de esto. ¿Saben que la gente no se tiene que salvar, sino que la gente ya se salvó?
pero no lo sabe. La gente ya se salvó, pero no lo sabe porque nosotros no se lo decimos. ¿Cómo puede decir, pero cómo se salvó si escuchame, si no, no acepta a Cristo? Obviamente, si no acepta a Cristo, no tiene salvación. Pero la salvación ya está dispuesta para toda la humanidad. Toda la salvación está dispuesta para toda la humanidad. Lo que sucede es que nosotros que tenemos que notificarla, nos callamos. No la damos a conocer. No hablamos lo que tenemos que hablar. Tenemos que completar la tarea. Necesitamos tener cuenta de esto. 4. Es de suma importancia ver que Pablo habla todo el tiempo en plural. Usa todo el tiempo nos y nosotros. Nos y nosotros. Todo el tiempo nos incluye. Es vital para la extensión del reino de Dios y el establecimiento de su gobierno sobre los diferentes territorios de la tierra que la iglesia tenga, por favor entiendan esto, que la iglesia tenga la revelación que el ministerio de reconciliación no es solo para los evangelistas, sino es una asignación para todo el cuerpo de Cristo. Hermano, permítame decirlo y lo voy a decir, le abro mi corazón esta noche. Estoy harto de escuchar gente que me dice, no, porque aquel persona es evangelista, porque el hijo de no sé quién es evangelista, porque la señora aquella es evangelista. Hermano, se tiene que terminar esto. Es evangelista porque trae gente a la iglesia. No, está cumpliendo su ministerio de reconciliación. Ahora yo les voy a decir qué es lo que tiene que hacer un evangelista, que también cumple con el ministerio de reconciliación. Pero hermanos queridos, tenemos que entender esto, que la tarea, el ministerio de reconciliación no es para los evangelistas, es para todos. Como dice el punto 5, hemos caído en el grave error de pensar que solo los evangelistas son los embajadores que tienen el ministerio de reconciliación, cuando esa tarea es de todo el cuerpo. Todos nosotros deberíamos estar entrenados y preparados para presentar el evangelio. No solamente un evangelista. El evangelista fluye en esa gracia de comunicar el evangelio, de querer compartirlo todo el tiempo, no se puede callar, le predica hasta a los perros, o sea, es parte de su ADN, es la gracia de Cristo en él o en ella que fluye todo el tiempo. Pero esto no quiere decir que él o ella lo haga nada más. Todos tenemos que estar preparados para poder hacerlo. Justamente esta escuela te está preparando para eso. Esta escuela pudimos ver lo que era el Evangelio, cómo presentar el Evangelio, cómo tener en cuenta qué debemos decir cuando presentamos el Evangelio. Esto no es una tarea de algunos iluminados que solamente lo pueden hacer. Esto es una tarea que nos incluye a todos, absolutamente a todos. Nadie queda fuera de esta asignación. Todos nosotros somos embajadores, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Ahora miren esto, la asignación principal de los evangelistas es la edificación de los santos, y sin duda que su especificación en la edificación del cuerpo es entrenar y perfeccionar a todo el cuerpo en el ministerio de reconciliación. Permítame leerle Efesios 4 y se lo explico. Efesios 4, 3, 1, 11 al 13. El que descendió, está hablando de Cristo, es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? O sea, ¿para qué los estableció? ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A ver, permítame explicar, no me voy a poner a explicar todo Efesios 4, pero simplemente quiero decir algo que es importante. Para que hoy de una vez por todas se nos caiga a nosotros el mito de que solamente los que evangelizan son los que tienen el llamado a ser evangelistas o los misioneros. Jesús es el que descendió, muere y va al infierno. Y dice que luego asciende y se lleva cautiva la cautividad y reparte dones. Y entre esos dones, que son las gracias que él tiene, a uno los constituye como apóstol, otro como profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora fíjense para qué los constituye. Los constituye para dos cosas.
Uno que tiene que ver para mirar hacia afuera de la iglesia y otro que tiene que ver para la edificación de la iglesia. Y el que es para afuera habla de a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente el evangelista, sino también el profeta, el apóstol, el pastor y el maestro, nos deberían entrenar a todos nosotros para ser perfectos a la hora de llevar adelante el ministerio de la reconciliación. Fíjense que dice para la obra del ministerio, o sea, la obra es la tarea, el trabajo, hacerlo del ministerio, no dice de los ministerios. Hay un solo ministerio. Y del ministerio que se está refiriendo es el ministerio de la reconciliación. O sea que el evangelista que tiene esa pasión, que no puede parar de hablar, que está 2 minutos parado no sé, en una cola del banco y ya le empieza a predicar que está adelante y le empieza a predicar que está atrás, esa pasión que tiene el evangelista y que tal vez y que guiado por el Espíritu ya sabe cómo presentar el Evangelio, tiene claro esto del arrepentimiento, del perdón, de ser redimido, de ser justificado, de la vida eterna, de todo lo que sabe el evangelista, él lo tiene que enseñar al cuerpo. Él o ella lo tiene que transmitir a la iglesia, tiene que edificar a los santos, volcar esta pasión por las almas y entrenar a las almas, a los santos para saber cómo ahora los santos llevar adelante este ministerio de la reconciliación. Todos lo deben hacer, no solamente los evangelistas, los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles, cada uno desde su forma de poder enseñar esto, pero todos lo deberían hacer. Y después mirándose adentro, obviamente para la edificación del cuerpo. ¿Y qué es lo que hacen allí? ¿Qué tarea hacen? Llevándonos todo a la madurez, a alcanzar la madurez de Cristo. No me voy a poner a hablar de eso porque no tiene que ver con el tema que estoy tocando ahora. Me quedo solamente con la primera parte. Ser perfeccionados para la obra del ministerio. O sea que esto le quita ese extraordinario protagonismo que le hemos dado por tanto tiempo a los evangelistas, le saca todo ese tremendo protagonismo que le hemos dado a ellos y nos pone la carga a nosotros, decir, hey, vos también lo tenés que hacer. Y no pienses a pensar no sé, en llenar un estadio, o sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que todo el tiempo, en todo lugar, cada vez que tengas la oportunidad, tenés que presentarle el Evangelio a quien te está escuchando. Porque es nuestro rol dentro de la iglesia. Sigue diciendo ahí, si vemos la vida de Pablo, vemos un hombre que desarrolló el ministerio de la reconciliación todo el tiempo. Pablo, donde iba, predicaba públicamente y por las casas a Jesucristo y a este crucificado. No me voy a meter ahí porque ya lo expliqué en la primera o segunda clase, a qué se dedicaban a predicar. Pero él todo el tiempo predicaba a Cristo y a este crucificado públicamente y por las casas. 8. Vemos que la tarea que más absorbió la vida de Pablo fue la locura de la predicación de Jesucristo y este crucificado. Él lo decía así. Él lo describía así. Que su pasión era la locura de la predicación de Jesucristo y este crucificado. Fue lo que más absorbió la vida de Pablo. Nosotros nos quedamos con el Pablo que escribía cartas, nos quedamos con el apóstol que edificaba la iglesia, pero ese rol, ahora como dice el punto 9, que la mayoría de las cartas de Pablo, edificando o ordenando la iglesia, fueron los tiempos que él estuvo encarcelado, cuando no le permitieron hacer lo otro. Pero todos los años de su ministerio fueron invertidos principalmente en el ministerio de la reconciliación. Si él no hubiese invertido su tiempo en eso, no se hubiese expandido el evangelio. Él se dedicó a ser un embajador de Cristo hasta lo último de la tierra, llevando el evangelio. Luego, obviamente, cuando lo detenían a Pablo, lo encerraban y no podía hacer más nada, bueno, se ponía a escribir cartas para las iglesias. Escribía cartas y le mandaba cartas a las iglesias. Y gracias a Dios por esas cartas que están ahí, que las tenemos, que tanto nos bendicen y nos edifican. Ahora la pregunta ahí, ¿qué otra cosa le iba a pedir Pablo a su generación si no era que cumplieran con el ministerio de la reconciliación? Un hombre que se dedicó toda su vida a eso. ¿Qué nos puede pedir a nosotros? ¿Qué le podía pedir a sus discípulos y qué nos puede pedir a nosotros? Si no es dedicarnos a esto. A la generación de Pablo se la reconocía como aquellos que trastornan el mundo entero. ¿Recuerdan eso, lo que dicen en Hechos? Sí, ahí vienen los que trastornan el mundo entero. ¿Cómo no van a trastornar el mundo entero sabiéndose embajadores de un rey y notificadores de la obra de la cruz entre los que se pierden? Cuando yo tengo una identidad clara no me pueden parar. Hermano, si a vos te hacen creer que vos sos
no sé, que sos un perro, que sos un perro, que sos un perro, va a andar caminando en cuatro patas, va a comer alimentos para perro y va a mover la cola. Porque te convencieron que vos sos un perro. Si te dicen que es un mono, va a andar trepando los árboles. Ahora, si te dicen que es un reconciliador de un rey, vas a salir a la calle a hablarle a la gente, no de la realidad en la que viven, sino de la realidad espiritual en la que están parados. Y decirle, te va mal porque vos estás bajo el gobierno de las tinieblas y tenés que pasar al gobierno de Cristo. Porque aunque no lo veas, hay dos reinos. Hay un reino que está establecido, que es el de Cristo, y Satanás por acá abajo anda haciendo lío. Entonces, ¿vos a quién le entregás el gobierno? Quien gobierna tu vida es como cambia tu vida. Tenemos que notificar esto. El sentir de Pablo en cuanto al ministerio de la reconciliación tenía un carácter de urgencia y lo expresaban los pedidos que le hacía a sus hijos, como Timoteo, por ejemplo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Fíjense que Pablo le dice, cumplí tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? El ministerio de reconciliación. Por eso tenés que hacer obra de evangelista. El ministerio que tenés y el que tenemos todos es el ministerio de reconciliación. Entonces, hace obra de evangelista, no te olvides, predica a tiempo y fuera de tiempo. Había una urgencia en la vida de Pablo por querer transmitir esto todo el tiempo. Todo el tiempo él en todas sus cartas está incitando a la iglesia a no callar, está incitando a la iglesia a salir, está incitando a compartir a Cristo, porque si no, perdemos nuestra razón de ser como iglesia. Ya vamos cerrando, vamos a ir terminando. Me queda un rato, pero yo siempre le digo eso para que ustedes digan, ay, qué bueno, está terminando, pero mi hija siempre me dice, papi, basta. ¿Cuántas veces va a decir? Bueno, voy a decir 10 veces que estoy terminando. Estamos en la imagen 17 y son 25, así que vamos terminando ya. Dice, hay mucho más para decir en cuanto al ministerio de reconciliación que nos fue dado y la función de embajadores, notificadores de esta reconciliación. Pero es fundamental que entendamos que esta es una tarea de todo el cuerpo. Ya creo que nos quedó claro. Ahora, por generaciones hemos retrasado la manifestación del ministerio de la reconciliación por pensar que era una tarea solamente de los evangelistas. ¿No? Seguramente piensen ustedes en su congregación. Ahí viene este hermano y esta hermana, son los que siempre traen alguien nuevo. Nosotros celebramos. El hermano o la hermana siempre viene con alguien nuevo, lo para al frente y dice, miren, traje un hermanito nuevo. ¡Ay, qué bien, qué bueno! Aplausos para el hermano. ¡Qué lindo! El hermano trajo o la hermana trajo a alguien nuevo. ¿Y vos? No, yo nunca, él siempre trae. No sé si le habrá pasado esto, pero es como que... O si no, bueno, a ver, se junta el pastor con la pastora, ¿viste? Una cena y le dice, amor, me parece que nos estamos quedando, la iglesia no avanza, no crece, no sé qué está pasando, no viene nadie nuevo, no está funcionando, no se nos levanta nadie con esa pasión de predicar el evangelio. ¿Por qué no hacemos un evento evangelístico y traemos un evangelista? Ha pasado y sigue pasando. Traigamos al evangelista a ver que nos traiga materia prima para la, materia prima para el templo. ¿Sí? Ahora, es un error. Esta generación, la nuestra, ahora, no podemos caer en ese mismo error. Hay toda una generación que cayó en ese error, ¿eh? Hay toda una generación que creyó que con las campañas, que con los eventos multitudinarios, que con los estadios llenos, con todo eso íbamos a hacer la tremenda revolución y que iba a cambiar todo. Estoy harto de escuchar la palabra avivamiento, hermano. Se viene un avivamiento. ¿Dónde? ¿A dónde? Dígame dónde está. El gran avivamiento que viene. Llevo 20 años cristiano y hace 20 años que escucho el avivamiento. No viene nunca. ¿Dónde está ese avivamiento? Y probamos con carpa, probamos con no sé, estadios, probamos con un montón de cosas y el avivamiento, hermano, no está. Porque el avivamiento pasa por acá adentro, no por afuera, por los eventos que hagamos. Avivamiento quiere decir que morís vos y Cristo empieza a vivir dentro tuyo y se empieza a manifestar. Y se empieza todo a multiplicar. No podemos caer otra vez como generación en ese error. O sea, tenemos que entender, esta generación debe entender que somos todos embajadores y que todos tenemos un ministerio hacia el mundo. Hacia adentro de la iglesia tenemos que edificar y ser edificados. Hacia el mundo tenemos todo, absolutamente todo, la misma función. Somos embajadores. Llevamos el ministerio de reconciliación para que una vez que alguien se reconcilió con Cristo, podamos cumplir con la misión de hacerlo un discípulo de Jesús. Por eso que necesitamos
tener claro esta identidad en esta noche, que Dios nos deje bien claro esto. Es tiempo que se vea el ministerio de reconciliación como una tarea de todo el cuerpo de Cristo, y a los evangelistas como aquellos que perfeccionan a los santos para realizar esta tarea. No son los únicos, ellos deben perfeccionar a los santos, deben motivar, deben soltar pasión para que los santos después se multipliquen. Es tiempo de ver una generación salir de la pasividad religiosa, encerrados en actividades eclesiásticas que generan comodidad y pérdida de sensibilidad al deseo que el Padre tiene de ver a todo el cuerpo de Cristo trastornando, al mundo entero con la predicación del Evangelio de Jesucristo en todo lugar. Se lo digo de otras palabras, hay toda una generación que está pasiva, que no hace nada, que la religión se lo comió, que están encerrados en diferentes actividades eclesiásticas, el lunes una cosa, el martes otra, el miércoles otra, el jueves otra, el viernes otra, y que reunión de matrimonio, y que reunión de mujeres, y que reunión de hombres, y que reunión de jóvenes, y que reunión de adolescentes, y que reunión de esto, que reunión de jubilados, que reunión de rengo, que reunión de, no sé, ya no sabemos qué reunión hacer, hermano. Reunión de pelados, reunión de los que tienen pelo, o sea, ya no sabemos cómo más dividir la iglesia. Porque lo que tenemos que hacer es meter la actividad ahí adentro de esas cuatro paredes. Entonces están todos ahí encerrados en diferentes actividades. La única responsabilidad que tienen los cristianos es a ver en qué parte de todas las actividades se hacen cargo, cómo son parte de esas actividades, a ver qué responsabilidad tienen dentro de esas actividades. Y nos consume tiempo, nos consume energía, nos consume dinero, hermano. Y no hacemos la tarea que tenemos que hacer. ¿Y saben qué? A medida que vamos enredándonos en todo eso, vamos perdiendo la sensibilidad del Padre. El Padre desea vernos en la calle. El Padre desea vernos compartiendo el Evangelio, no encerrados en tantas actividades. Si nos vamos a juntar, que sea para tener comunión, no para tener miles de actividades. El Padre quiere ver al cuerpo de Cristo trastornando el mundo entero, con la predicación del Evangelio, pero del verdadero Evangelio. El Padre espera ver una iglesia que por la locura de la predicación lo llene todo en todo lugar. Es el deseo del Padre. Saben que lo hemos experimentado, hermano. A veces tan encerrados de adentro perdemos la percepción de lo que está pasando en el mundo, de lo que nos pasa alrededor. No podemos ver las necesidades de los que están alrededor. No podemos entender lo que está pasando afuera. No damos cuenta ni lo que está pasando en el mundo. Hay gente que ya no mira noticias. Hay gente que no tiene idea de lo que está pasando en el mundo. No tiene idea de lo que está pasando en su barrio, no tiene idea de lo que está pasando en su ciudad o lo que está pasando en su país. No tiene idea, porque vive en otro mundo y ese mundo se llaman cuatro paredes y muchas actividades, pasividad religiosa. Y se nos va la vida, hermano, se nos va la vida. No se te puede ir la vida sin ser parte de lo que Dios quiere hacer desde hace 2000 años. No se te puede ir la vida. Hay tanto que Dios puede hacer a través de tu vida. Dios depositó tanto dentro de tu vida. Que eso tiene que salir, que tiene que fluir en este tiempo. Es necesario ver a todo hijo de Dios viviendo como embajador del reino, predicando a tiempo y fuera de tiempo, dando a conocer el ministerio de la reconciliación a todo ser humano, una masa crítica notificando la reconciliación con Dios a través de Cristo en las calles, en las casas, en los principales lugares de reunión de la sociedad. No me quiero anticipar algo que voy a decir, lo voy a decir al final. Ya me escapó, casi se me escapa. Pero lo voy a decir. Espera un ratito. Es de suma importancia ver a los evangelistas no solo en lugares multitudinarios predicando, sino cumpliendo su principal función, que es perfeccionar a los santos para el ministerio de reconciliación, ya lo dije. Ahora, necesitamos entender que hay que sacar de nosotros los velos. ¿Saben que tenemos velos nosotros? Tenemos un montón de velos todavía. Un velo es algo que te impide ver lo que hay del otro lado, una tela que te impide ver. Necesitamos revelación. Tenemos que entender que hay velos que tenemos que sacar de nuestras vidas. Velos que se repiten de generación en generación. Como por ejemplo, hay un velo que dice, los evangelistas son los que evangelizan. Las campañas ganan gente. Los eventos para evangelizar masa es lo que tenemos que hacer. Todos son velos que dejaron al evangelista en la misma posición que Moisés. Que un hombre haga todo y lo demás lo disfrutamos. Que vaya el evangelista a una plaza, arme un revuelo bárbaro y nos traiga 5, 6 o 10 o 20 nuevos a la iglesia. Y nosotros lo disfrutamos.
O que hagamos, no sé, tantos eventos que se hacen para que alguien venga y nosotros lo disfrutamos. No, no, vos tenés que ser protagonista. Y el Evangelio, si querés predicar en un evento, predicalo, pero lo tenés que predicar todos los días. Todos los días Dios te tiene que mostrar a alguien para quién le vas a compartir el Evangelio. Ahora, esto no debería ser así, lo que acabo de decir, estos velos, ya que no es la tarea de unos pocos hombres, sino de todo el cuerpo de Jesucristo. Debemos quitar los velos. Yo oro para que esta noche se nos quiten los velos que nos han puesto, que nos pusieron a todos nosotros como simples espectadores de lo que otros hacen. Y muchas veces hasta críticos de lo que otros hacen. Siempre nos ponemos a criticar y a criticar. No, ¿y vos qué? ¿Y yo qué? ¿Cuándo yo voy a ser protagonista? ¿Cuándo voy a hacer lo que Dios nos demanda que hagamos? Hoy vivimos una sociedad tan rara. Las redes sociales nos comieron la vida. Estamos siempre pendientes de la vida de otro a través de las redes sociales. A ver qué predica este, a ver qué dice aquel, qué hizo el otro, en qué se equivocó este, cómo juega al fútbol aquel, qué dice el chisme. Y vivimos la vida de los demás. ¿Y tu vida qué? Cuando salí de estar 10 horas, 12 horas en las redes sociales, ¿qué con tu vida? ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué tenés de nuevo para contar de tu vida, no de lo que ves en las redes sociales? Qué lindo cartelito que leí, lo voy a compartir. Qué lindo videito que vi, lo voy a compartir. Ah, no me gustó lo que aquí está predicando, no lo sigo más. No sé por qué estoy diciendo esto, porque no lo iba a decir hoy. Hay veces que fluyo lo profético también, así que presten atención. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Mira lo que hace el otro. ¿Y vos qué? ¿Qué fue tu vida todo el día con el celular? ¿Ese fue tu día hoy? Bueno, pero nos excusamos y nos escondemos detrás. Mandé un cartelito. A alguien lo habrá leído ese cartelito. Me pusieron 5 me gusta en el cartelito de Facebook. No, hermano, eso no le cambia de día a nadie. Necesitamos hacernos cargo. Hay vecinos, hay gente. Salgamos de vuelta a la calle, hablemos con la gente, abracemos, escuchemos, hablemos. Salgamos de ese celular. Vivamos la vida como la tenemos que vivir. Sí, usémoslo, yo también lo uso, pero no es la prioridad. La prioridad es hacer lo que tenemos que hacer, que es entrar en relación con la sociedad que nos rodea para predicarle el Evangelio de Jesucristo. Siempre el Padre quiso que el mundo sea trastornado por la predicación del Evangelio. Pregunto, ¿tenemos la urgencia que Dios tiene? ¿Vos todos los días te levantás con esta urgencia y decís, bueno, a ver a quién hoy le predico? A ver si hoy puedo llevar a alguien a los pies de Cristo. No, no, hermano, esa es la pasión que tiene el evangelista, yo no tengo esa pasión. Lo mío por ahí es otra cosa, vivo pastor. No, a ver, es la urgencia del padre, no del evangelista. Es la urgencia de tu papá, de mi papá. Esta es la urgencia que él tiene de que demos a conocer lo que el Hijo hizo en la cruz. ¿Será que debemos esperar una persecución que interrumpa una vida cómoda de templo para ser esparcido por las casas y las calles y de esta forma cumplir con el ministerio de reconciliación? Hermano, esto es tremendo porque, a ver, yo le dije que íbamos a contar un poco de nuestra vida también. Nosotros cuando llevamos el Evangelio, ya le conté, a los 2 meses ya estábamos, menos, 2 meses estábamos predicando, no parábamos de predicar a la gente, salíamos a hacer encuestas, lo que sea con tal de compartir el Evangelio. Cualquiera me contaba cualquier cosa y yo ya ahí salía para predicarle el Evangelio. Recorríamos nuestra ciudad en bicicleta de punta a punta para ver gente, para meternos en las casas, para evangelizar, para discipular gente luego. Íbamos, veníamos, íbamos, y hoy lo seguimos haciendo en una lancha o hacemos en un auto, o lo que sea, pero lo seguimos haciendo porque no nos podemos quedar quietos. La prioridad no pasa a ver cuándo nos reunimos y qué hacemos cuando nos reunimos. La prioridad es ir, luego vemos cómo nos reunimos y para qué nos reunimos. El objetivo de la iglesia no era reunirse, el objetivo de la iglesia era ir a ser discípulos. Y por causa de ser discípulos nos reunimos. Debemos darle vuelta a las prioridades que la iglesia tiene, debería tener. Necesitamos ser esparcidos. No sea cosa que venga una persecución. Y le puedo asegurar que va a venir. Va a venir la persecución, porque cuando viene la persecución, la iglesia se multiplica. Ha pasado a lo largo de toda la historia y en todo lugar. Cada vez que en algún lugar específico vino una multiplicación, perdón, vino una persecución, detrás de eso vino una multiplicación. La persecución vino para sacudir, para hacernos darnos cuenta que lo más importante no es la plata, no es las posesiones que tenemos, no es la casa que me va a comprar, el auto que tengo, ni los viajes que puedo hacer, que lo más importante es predicar a Cristo.
Entonces, cuando viene y me sacude, me empiezan a sacar todas esas cosas, entonces ahí reacciono. ¿Y ahí por dónde vamos? Por las casas, por donde se establece el gobierno de Cristo. Pueden estar gobernando otros, esos que gobiernan pueden estar diciendo no se junten más, esos que gobiernan pueden hacer miles de cosas, pero en realidad el que gobierna la vida de las personas es Cristo, porque ellos por debajo de todo lo que es el gobierno humano, por debajo, desde los cimientos, empiezan a gobernar toda la ciudad. ¿Necesitamos que nos persigan? Bueno, algunos tal vez sí. Ahora miren esto que voy a decir ahora. ¿Acaso no pudimos comprender la posibilidad que el Padre nos dio en medio de la última pandemia para entender que la tarea de evangelización y el discipulado es una cuestión de relaciones más que cultos y de eventos? ¿No lo pudimos entender? Estuvimos 2 años casi encerrados y no lo entendimos. Nos encerraron, nos quitaron los eventos, nos quitaron los cultos, nos quitaron todo. ¿Qué nos quedó? A ver, ¿qué nos quedó? Nos quedó el celular y la posibilidad de relacionarnos con gente que conocíamos o aún que no conocíamos. ¿Y qué pasó? Evangelizamos, discipulamos, extendimos el reino. ¿Se dan cuenta que se puede? Ahora, otra vez ahora nos liberaron todo. ¿Y qué volvemos a hacer? Otra vez los eventos, otra vez los cultos, otra vez el templo. No lo entendimos, hermano. ¿Qué más necesitamos para entenderlo? ¿Qué más necesitamos para entenderlo? Y esto es una cuestión de todo, todos lo podemos hacer. Me va a permitir contar un testimonio. Yo sé que me deja, está ahí, pero no sé. Yo sé que me deja Selva. Selva, ¿me dejas contarlo? Sí, me deja, sí. Decime que sí. Gracias, Selva. Selva es profesional, ella es abogada. Llegó la pandemia y se encontró con lo que nos encontramos todos. Y más que ellos con Eduardo, son gente ya de edad, no dejaban salir como a cualquier otro. Los tenían bien encerrados. ¿Sí? Y en un barrio cerrado, más cerrado todavía, no los dejaban ni caminar por la calle, dice. Del barrio cerrado, no los dejaban, bien cerrado. ¿Y qué hizo Selva en un momento? Selva agarró su agenda y empezó a mandarle mensaje a todos sus clientes. A todos sus clientes ella le mandó un mensaje y empezó a relacionarse con sus clientes, pero desde otro ámbito, no desde el ámbito profesional, sino desde el ámbito de Cristo. A ver cómo estaban, qué necesitaban, a predicarle el Evangelio. Hermano, ¿se dan cuenta que a veces tenemos que pasar por esta cosa para darnos cuenta que lo podemos hacer? De repente ella, como a veces me pasa a mí también, como nos pasa mucho que nos dedicamos o a una profesión o al comercio, lo que sea, a veces decís, y le hablaré a mis clientes, no sea cosa que lo pierda de cliente. Y si lo pierdo, lo pierdo. ¿Qué me importa? ¿Qué importa si pierdo un cliente? Lo importante es que no estoy negando a Cristo. Entonces, vuelvo a preguntarme, ¿acaso no nos dimos cuenta nosotros lo que Dios preparó? Dios preparó un escenario tremendo para que volvamos a las relaciones. Lo hicimos primeramente por un celular. Ahora tenemos la posibilidad de relacionarnos de vuelta. Vayamos a las casas, visitemos a alguien, andate a tomar un café con alguien, invítalo a comer una hamburguesa, no sé, haz lo que sea, pero relacionate con la gente. Ya pasó la pandemia, ya no necesitas solamente mandar cartelitos, ya está. Ahora relacionate. Y que sea intencional, por favor, que sea intencional. Dice, ¿qué estamos esperando para hablar del mensaje de reconciliación? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Cuánto más tiempo debe esperar el Señor para que cumplamos con nuestro ministerio y con la misión? Tenés un ministerio y tenés una misión. Tenés el ministerio de reconciliar a todo el mundo con el Padre por medio de la obra de Cristo y tenés una misión de que esos reconciliados ahora se conviertan en discípulos. Este ministerio y esta misión se cumplen cuando deliberadamente nos dedicamos a eso. ¿Te estás dedicando a eso? ¿Nos estamos dedicando a esto? Realmente, con una mano en el corazón. ¿Nos estamos dedicando realmente a esto? ¿A predicarle el Evangelio a alguien? ¿A orar por alguien? ¿A estar orando, intercediendo por alguien? No sé quién sea, quien Dios te ponga la carga, orar, 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 y cuando veas que es el momento, ir y hablarle. ¿Estamos deliberadamente haciéndolo? ¿O esperamos que, bueno, a ver si pasa algún día por ahí? Si algún día pasa que alguno se me cruza, le predico. No, hermano, tiene que ser deliberado esto. Y a aquellos que ya te escucharon y te están escuchando todos los días, ¿los estás discipulando? Nada de esto sucederá sin una vida de entrega al señorío de Cristo y a la guía del Espíritu. Nada de esto.
No vamos a cumplir con el misterio de reconciliación, ni vamos a discipular a nadie si realmente no nos entregamos por completo al señorío de Cristo y a la guía del Espíritu Santo. Necesitamos estar totalmente gobernados por Cristo, Señor, vivo por vos. No sé cuándo se nos va a revelar lo que el apóstol Pablo decía. Él decía que todo lo que Dios creó es por Cristo, para Cristo y en Cristo. Mi vida debería ser por Cristo, para Cristo y en Cristo. Él tiene la preeminencia en toda mi vida, la debería tener todo el tiempo. Lamentablemente la vida nos arrastra por un lado para otro y a veces es como que no lo vivimos en realidad, pero debemos esforzarnos, debemos vivir esto. Todo lo que hagamos tiene que ser para Él, por Él y en Él. Y en medio de esa decisión de que todo sea así, el Espíritu nos va a guiar, porque el Espíritu Santo es el que guía a los hijos de Dios. Una iglesia sin guía del Espíritu Santo es una iglesia que vive en la carne. Y como dice aquí, el ministerio y la misión no son para carnales e inmaduros, son para hijos que andan en el Espíritu y maduran cada día llevando la carne a la cruz. Repito, este ministerio y esta misión no es para carnales inmaduros. Cuando vos decís, ¿por qué pasa? Que yo no puedo, no sé por qué, al final no le predico a nadie, y esto, preguntate primero si no sos una persona que vive en la carne y que todavía manifesta inmadurez. Tal vez sea eso. Porque esto que Dios nos dejó no es para carnales e inmaduros, es para gente que anda en el espíritu. Y es para gente que madura todos los días. ¿Y cómo madura? Cada vez que se manifiesta algo de su carne, lo llevan a la cruz y mueren. Entonces Dios dice, con esta persona yo sí puedo. Esta persona yo la puedo tomar y hacer lo que quiero a través de ella. Porque está totalmente entregada a mí. Porque no está guiado por las obras de la carne, sino que anda en el espíritu. Está todo el tiempo guiada por el Espíritu Santo, ministrada por el Espíritu Santo, su mente está ministrada por el Espíritu, su corazón está ministrada por el Espíritu, sus acciones son guiadas por el Espíritu. Hay una cuestión de convencimiento de pecado todo el tiempo, hay una necesidad de vivir en santidad todo el tiempo, hay una necesidad de madurar todo el tiempo para darle al Padre los frutos que Él espera. Entonces Dios dice, ahora sí, esto es lo que yo estaba buscando, con vos lo voy a hacer. Y ahí empieza a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 10, la gente que Él quiera añadir a tu vida. Todo empieza a añadirse porque nunca nos olvidemos que el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es el Señor. El que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es el Señor, pero Él lo añade a la iglesia y la iglesia somos vos y yo. Él va añadiendo gente a nuestras vidas de acuerdo a la madurez y a la santidad en la que vivimos. Y voy terminando. Ahora ves por qué la iglesia no se ha multiplicado. ¿Te das cuenta por qué no se ha multiplicado la iglesia en 2000 años? Mira lo que dice el apóstol Pablo sobre quienes viven como embajadores de Cristo. Si nos vamos unos versos antes, de 2 Corintios 5, vamos a leer esto, en el 14 y en el 15. Dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Escuchen, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Actuar, vivir, poner por obra. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo nos está diciendo, a ver, yo quiero decirles, voy a dejarles claro que ustedes tienen un ministerio, que ustedes son embajadores, que tienen un mensaje, pero antes de decir todo eso, tengo que aclararles que solamente todo eso lo van a poder vivir aquellos que entiendan esto que le acabo de escribir. Que tienen que actuar de esta manera. ¿Y cómo tengo que actuar? Primero tengo que entender que Cristo murió por mí. Y si Cristo murió por mí, ahora yo no vivo más para mí, vivo para Él. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y la pregunta es, ¿para quién vivís? ¿Para quién vivo? Porque esa respuesta va a determinar si funcionás o si no funcionás en tu llamado misionero. El llamado misionero lo tenemos todo. Todos fuimos llamados a ser discípulos de Cristo en la tierra y multiplicarlo. Comenzando por el misterio de reconciliación, presentando a Cristo a la gente, llevándola a los pies de Jesucristo como el Rey, y iniciando una nueva vida y desde ahí empezar a discipular a las personas. Pero solamente lo que van a poder hacer esta tarea son aquellos que ya no viven para sí mismos,
aquellos que tienen claro que ya han muerto y que en esta vida han resucitado nuevamente en Cristo para vivir en Él, para andar en Él. Como decía el apóstol Pablo, porque en Él vivimos, porque en Él somos y porque en Él andamos. En Él, no fuera de Él. Ahora bien, una vez que el mito o el velo de la tradición religiosa se cae en mi mente en cuanto a este llamado misionero, toda mi vida cobra otro sentido. Y me establezco en dos pilares fundamentales, donde comienzo a ser productivo para el reino de los cielos y para la misión de Jesucristo para su iglesia. La próxima clase vamos a ver cuáles son esos dos pilares fundamentales en nuestra vida para poder llevar adelante esta misión que todos tenemos de hacer discípulos hasta lo último de la tierra. La semana que viene lo vamos a estar viendo y les puedo asegurar que es bien interesante. Nos estamos metiendo ya en el final de esta escuela y las tres últimas clases son muy fuertes, muy donde yo creo que el Espíritu Santo nos va a ministrar, donde el Espíritu Santo nos va a impartir esa necesidad de vivir de esta manera. El Espíritu Santo nos va a sacudir en este tiempo y nos va a hacer saber y nos va a hacer ver dónde estamos parados en cuanto a la misión. Y yo anhelo y creo que el Espíritu Santo, cuando terminemos estas 12 clases, nos va a tener listos y preparados para llevar adelante esta misión hasta el último de la tierra. Lo creo, realmente lo creo. Y estoy muy feliz por todo lo que estamos viviendo en este tiempo. La verdad que estamos viendo un obrar del Espíritu impresionante. Hermano, cuando una vez sale de su metro cuadrado y empieza a ver lo que Dios está haciendo en su iglesia, uno se llena de esperanza por ver una iglesia madura, por ver una iglesia que rompa tradiciones, por ver una iglesia que ya no defienda ninguna tradición, sino que viva para el propósito y la misión. Y estamos viendo cómo el Espíritu Santo está llevando a muchas personas aceleradamente a una madurez que antes no la tenía. ¿Por qué? ¿Por qué está llevando aceleradamente a la iglesia a una madurez? Porque los necesita para la misión. Y creo realmente que en este tiempo todo lo que el Señor va a ser acelerado. En base a todo lo que hablamos hoy, en base a lo que venimos diciendo, en base a lo que uno está experimentando, yendo, conociendo a otras personas, estamos viendo cómo Dios está activando a sus hijos y a sus hijas de una manera especial, cómo cada miembro, de acuerdo a su función propia, empieza a fluir para el bienestar de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero yo creo que esto que Dios está haciendo, de formar su cuerpo, de entrelazar sus miembros, de que cada miembro funcione de acuerdo a su propiedad, a su propia función, más allá de eso, Él está preparando un cuerpo maduro para que haga la misión, para que lleve la misión de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Por eso esta escuela, que realmente yo no tenía pensado hacerla, realmente no la tenía pensado hacer, y ahí fue la motivación de mi señora, tenés que hacer la escuela, y la motivación de Germán también. Germán Palermo me decía, tenés que hacer una escuela, tenés que hacer... Y bueno, y uno y otro, hasta que el Espíritu me convenció, y estamos haciéndola, creo que llega en el tiempo justo. Muchos de los que estamos acá estamos empezando a generar vínculos fuertes en el Espíritu, porque Dios está formando su cuerpo, Dios está uniendo a sus hijos y a sus hijas para lo que se viene. Se viene la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, trayendo libertad a toda la humanidad. Y vos sos protagonista, no te quedas afuera. ¿Amén? Sos protagonista, ¿sí? Me miran con una carita como diciendo, ¿seré yo? Sí, sos vos. Somos todos. Dios está preparando algo glorioso en la tierra y lo vamos a ver pronto, lo vamos a ver pronto. Pronto va a salir a la luz lo que Dios está haciendo. Dios nos habló proféticamente en este viaje mucho, mucho, en todo lugar donde fuimos. Y por todo lado lo que se viene o lo que Dios hablaba es esto, ¿no? Una manifestación de luz muy grande, una manifestación de luz muy grande. Termino solamente diciendo esto. Siempre hablamos de que se dice, es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Y siempre gloria se toma con un sentido equivocado muchas veces. Nosotros tenemos una mentalidad de antiguo pacto en lugar de nuevo pacto. Pensamos que gloria es el Shabbat del antiguo pacto. Cuando caía la gloria y el mar se abría, caía la gloria y no sé, se apagaba el fuego, caía la gloria y algo pasaba. Pero en este nuevo pacto, nuestra esperanza de gloria es diferente.
porque ahí dice, es Cristo en ustedes esperanza y gloria. Gloria allí significa doxa. Y doxa significa una profunda manifestación de luz en el entendimiento. Así que te lo paso en limpio. Es Cristo en ustedes una profunda manifestación de luz en el entendimiento. Entonces este Cristo que está en nosotros, creciendo en nosotros, nos va a traer, nos va a iluminar el entendimiento en este tiempo para comprender todo esto que estamos aprendiendo. Y de repente va a haber un día que se te van a acomodar todo, como todos los patitos se te van a poner en fila, vas a decir, ah, ahora lo entiendo, todo, lo tenía todo como separado, pero ahora lo entiendo, es todo un, no son diferentes enseñanzas, es todo parte de un todo. Ahora entiendo el todo, lo entendía por partecita, ahora entiendo el todo, y ahora que entiendo el todo, ¡ja! Va a ver, ¿quién me para a mí? Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en los próximos días. Así que bueno, glorioso. Voy a dejar de compartir la página, la pantalla, perdón. Y bueno, como siempre, vamos a abrir un tiempo donde ustedes puedan darme una pequeña devolución si quieren. ¿Sí? A ver si quieren compartir. Ya pueden hacerlo. Si alguno de ustedes quiere decir algo de lo que aprendió hoy, o si algo Dios le habló, si quieren compartirlo. De acuerdo a esto, no hablar, no, porque Dios me habló que tenía que. De acuerdo a esto. Los escucho, a ver. A ver quién se anima. Fernanda, ¿te está acomodando como para hablar o te acomodaste nomás? Dale, dale. Vi que se acomodó. Yo siempre tengo algo para hablar. Dale, dale. No, pero realmente pensaba mientras compartía, Jorge, el hecho de que en mi caso yo he sido músico, soy músico, y siempre nos han enfocado o hemos aprendido mal como que ese era el ministerio. Anoche hablaba con un amigo que está por dejar la música, y él me decía, en este ministerio, y como que Dios me está sacando. Digo, ¿sabes qué ha sido un error? Que hemos entendido que ser músico parece ser un ministerio, y hoy entendemos que eso es parte de algo que podemos utilizar, ¿no? Para el verdadero llamado. Claro. En mi caso me está pasando que, Señor, ya me pesa esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque por ahí, no sé, en casa de vida tengo ganas de, tenemos un tiempo de orar y tengo ganas de ir y ministrarlo y tengo que estar tocando, como que ya me pesa esto, ¿no? Y le digo, por ahí Dios te está extendiendo realmente al verdadero llamado, porque hemos ocupado mucho tiempo pensábamos que servíamos siendo buenos en eso, ¿no? Hablo como músico, pero cada vez más Dios está sacando estos velos y creo que como compartías, la pandemia ha sido realmente algo que nos llevó a casa a pensar, che, ahora no toco, no vamos a la iglesia, y los chicos, ¿cómo saben que somos cristianos? Si no estamos yendo, si la escuelita, bueno, que se den cuenta porque llevamos una vida de relación, hay que levantar un altar, que ellos vean que nosotros es nuestra creencia, ¿no? Más allá de que no nos escuchen hacerlo, esta tradición religiosa, ¿no? Y bueno, y ahora que todo se abrió, es continuar con esto, ¿no? El seguir haciendo un altar familiar, pero también trayendo gente a casa, a compartir, a crecer juntos, ¿no? Yo también creo que es algo que Dios está haciendo en el cuerpo, ¿no? No solo en una congregación, sino que si uno sale un poco, ve que Dios nos está trayendo luz en esto, ¿no? Y bueno, orar por esto, realmente gracias por compartir, porque desde un principio siempre digo, son cosas que Dios nos va mostrando, pero como que vos nos pones en fila los patitos, ¿no? Nos acomodas también para poder compartirlo a otros. Porque a veces también está el error de que se crea esto de la anarquía, ¿no? Porque algunos que van entendiendo dicen, no, listo, no hay iglesia, no hay pastor, no hay líder, ya no hago caso a nadie. Entonces, como ordenarnos, ¿no? En esto que Dios nos trae luz, ¿no? Claro. Así que gracias. Bueno, gracias, Fernanda. Bueno, sí, en realidad dijiste un montón de cosas. Hola, ¿sí vas a hablar? Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Alba. Alba, hola, qué linda. Ella quiere ser pastora, dice. Ah, bueno, muy bien. A predicarle a todos los amiguitos entonces. Ya desde ahora. No, decía Fernanda, la verdad que el tema, Dios está reconstruyendo su iglesia, volviéndola al diseño original, y los músicos también tienen su lugar. En las casas había gente que cantaba, gente que tocaba instrumentos. Lo que pasa es que era de otra forma, no era el escenario, no era lo que nosotros armamos. Nos pasó el otro día estando ahí con los pastores Mesa, Diego con su guitarra, y bueno, empezamos
a orar, a cantar, se generó de repente un clima tan profético y una oración, y terminamos, empezamos como a las 12 de la noche, terminamos como a las 3, 4 de la mañana, no podíamos parar. Nos pasa a nosotros acá en casa cuando nos reunimos como familia, siempre, bueno, acá por ahí están aprendiendo instrumentos, pero todavía no los tocan, pero ponemos música y cantamos sobre la música, y capaz hay una hora cantando estamos, y después hacemos una oración en ronda cada uno, y son tiempos hermosos que vivimos, siempre lo hemos vivido como familia. Entonces, yo creo que la música tiene un lugar fuerte, importante, nada más que Dios está cambiando las formas, ¿sí? O sea, eso reforma significa cambiar a la forma, ¿no? Lo está llevando a la forma que la iglesia tenía. Entonces, todo tiene un rol. Pero sí, entiendo que en un momento estás militando y querés levantarte y orar por alguien, y ¿qué hago con el teclado? Me lo llevo conmigo. Pero bueno, hay que ser, ¿qué va a hacer? Pero es muy lindo todo lo que está ocurriendo, y se celebra, se celebra. Y bueno, y todo esto hay que expandirlo, hay que expandirlo, hay que ir cada vez más casas, más casas, más casas, entrar a las casas de las personas. A ver, para nosotros es lindo invitar gente a mi casa, pero es bueno ir a las casas de las personas, porque cuando uno va, encuentra su realidad, cómo viven, y ahí el Señor ministra. Y entonces, y además hay que llevar el gobierno de Cristo a las casas, ¿no? A muchas casas. A ver, ¿quién más quiere compartir? A ver, uno más que quiera compartir algo, que se anime. A ver, y ya vamos cerrando después. Cerramos el boliche, dijo uno. ¿Quién se anima? Levante la mano, así yo lo habilito nomás. ¿Quién quiere? Ya algunos que me sacaron toda la camarita se fueron, me dejaron solo. A ver, ¿uno más? ¿Nadie más va a opinar hoy? Graciela, ¿querés opinar algo vos que estás ahí? Desde El Dorado. A ver si. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, ¿Me perfecto. escuchan? Bueno, Jorge, yo lo único que tengo para decir es que estoy tan agradecida. A esta altura de las clases he recibido una transformación preciosa, y lo que más llena y deleita mi corazón es que estoy viendo el fruto de tanta aflicción pasada, y eso me trae mucha paz, mucha paz. Nueva revelación de presentación del Evangelio de poder, muchas cosas que están renovándome completamente. Así que yo estoy muy agradecida con cada una de las clases. Bueno, Graciela, lindo fue verte, estar con vos. Gracias por, como decía hoy, por todo el tiempo que estuvimos. Muy rica tus empanadas, espectacular. Así que bueno, fue un tiempo muy lindo con Graciela. De ida estuvimos con ella, a la vuelta pasamos, nos saludamos rapidito, ya se estaba acomodando para que nos quedáramos, y no, tenemos que seguir. Así que bueno, pero siempre ahí está en hospitalaria. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé, ¿alguien más? Si no, vamos orando. ¿Nadie más? ¿Quiere opinar? Si no, vamos orando. Hoy me parece que va a orar mi señora, nos va a despedir. Amor, ¿querés opinar algo vos? ¿Querés decir algo y ya orás de paso? Cebadora de mate oficial del viaje misionero. ¿Cómo? Sí, se escucha. No, se escucha mal tu celular. No sé por qué. Otros dos. ¿Cómo? Eso que hable otro, porque. No, vení acá conmigo. Así que Bueno, la arreglamos fácil. Podés venir. Ahí viene. Es que estamos tan lejos. Vamos a orar. Señor, te pido que aparezca mi Señor en este momento a la 1, a las 2. Dale, que te voy a contar a las 3, ¿no? A las 3. Séntate. Dale. Bueno, acá estoy. Nada, más que nada, bueno, agradecida a Dios, ¿no? por esta escuela que estamos recibiendo, por cada clase, como decía Graciela, ¿no? Y muchos de los cuales participan y nos comentan. La verdad que hay otras personas por ahí que quieren ir a ingresar también a la escuela. Ya está avanzada la escuela, por eso es que estamos teniendo como ya los que están. Y bueno, pero eso habla bien de que sabemos que algunos están siendo ministrados, aunque no estén acá a través de este link, reciben las clases luego, y
y meditan en todas las enseñanzas, y el Espíritu Santo también va obrando en cada vida, y bueno, y eso es maravilloso, ¿no? Porque es algo que nos supera, es algo que yo creo que el Espíritu está haciendo en cada vida, ¿no? Viene quitando velos desde hace tiempo. Lo de la pandemia fue un aceleramiento, digo yo, ¿no? Donde él es como que llamó a los suyos, ¿no? Para seguir haciéndolos más exactos para lo que se viene. Y bueno, y es toda una preparación, ¿no? La que estamos viviendo, con la cual el Señor quiere que seamos más exactos, y bueno, y podamos ser fructíferos, ¿no? En todo lo que hagamos. Que a la hora de hablarle a una persona, esa persona pueda realmente recibir el señorío de Cristo, y aceptar, perdón, el señorío de Cristo, y bueno, y empezar a ser transformada por la vida del Espíritu, ¿no? Porque eso era lo que pasaba con la primera iglesia. Eso era lo que pasaba cuando el Señor Jesucristo vino y caminó y predicó y sanó. Siempre fue presentarse como el Señor, y las personas entendían que era el Señor, y por eso recibían todo lo que el Señor tenía para ellos. Por eso, bueno, yo entiendo, ¿no? De que la tradición religiosa ha hecho mucho daño, eh, nos ha llenado de muchos conceptos y sí, paradigmas también, pero que no hay nada que nos frene cuando el Señor nos sale al encuentro y se nos revela. Ya cae todo ahí, ¿no? Y yo creo que esta escuela lo que está haciendo es eso, ¿no? Traer esa luz para que todo velo sea quitado y que podamos ver claramente al Señor, y ver si está señoreando o no nuestras vidas en primer lugar, para después poder transmitir, ¿no? Esta verdad. Así que bueno, oramos, y bueno, oramos por esta noche. Ahora me acomodo un poco, me estoy Nos vamos a caer. me estoy calambrando acá. Estamos los dos sentados en la misma silla. Los dos en la misma silla estamos, así que Y no si somos desaparecemos flaquitos. porque se rompió la silla. Y no somos flaquitos, bueno, encima comimos bastante este fin de semana. Oh, parece ser que cuando uno sube ese auto tiene algo que te hace comer todo el viaje. Imagínate todos los kilómetros, lo que hemos comido en ese viaje, Dios mío. No. Si nos ven redonditos es por eso, bueno. Abría las puertas de atrás del auto así y salía basura dentro del auto, una cosa que todos tiramos para atrás. Bueno, oramos, por favor, amor, sí. así. Papá, así vamos a comer. Papá, te damos gracias, Dios. Gracias por esta noche, por una enseñanza más que tú nos das, Padre. Que podamos realmente tomar cada una de estas enseñanzas, Dios mío, como esa agua de vida que tú nos das, que nos renueva, como esa semilla que es sembrada en nosotros para que produzca el fruto que tú esperas, Padre. Que realmente haya cabida en nuestros corazones, que realmente podamos trabajar en nosotros como tierra, y si hay malezas, poder quitarlas para que esa semilla no sea ahogada, para que esa semilla realmente pueda crecer sin ningún tipo de inconvenientes, Dios, y que realmente dé los frutos que tú esperas, papá. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, los que están presentes, los que no han podido estar, Padre, los que escuchan luego esta enseñanza, papá, para que tu Espíritu siga obrando, Señor, siga trayendo luz en el entendimiento, y que todo argumento, toda altivez, toda fortaleza caiga, Dios mío, y que todo aquello, Señor amado, que no es tuyo, papá, Dios mío, quede sin efecto en nuestra mente, y puedan estar, Señor, tus pensamientos, esos pensamientos que son más altos que los nuestros, puedan ser los que aniden en nosotros, Padre, tu verdad, para que podamos ser efectivos, que tu Espíritu Santo sea el que nos convenza de pecado, de justicia, y traiga a nosotros un genuino arrepentimiento, Dios mío, de aquello que no te obedece, de aquello que Dios mío no concuerda con lo que tú quieres, papá. Obra en cada uno de nosotros para poder ser esos embajadores que somos, amén, Padre, aquellos que llevamos tu verdad, aquellos que llevamos la noticia de que tú eres el rey de un reino, Dios mío, y que realmente, Dios mío, esas personas a las cuales llevamos el mensaje, Señor, puedan verte como Rey, gobernando todas las cosas, Señor, y la necesidad de entrar en ese reino y de verte como Rey. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos, los bendigo. Gracias por compartir una noche más con ellos, papá. Gracias
Amén y amén. Amén. Muy bien. Bueno, Ay, gracias. nos Nos vemos. vemos. Ahora sí. Ay, casi me calambre. Bueno, gente, Besos. voy saludando ya. Un gusto haberlos visto otra vez. Nos estamos viendo el miércoles que viene, ¿sí? Vamos a continuar ya viendo estos dos pilares de la vida de un misionero. Todos somos misioneros, pero los dos pilares que todos tendríamos que tener. Lo vamos a ver, va a ser algo mucho de nosotros, mucho que tiene que ver acá adentro, así que bueno, los espero la semana que viene. Abrazo grande, paz, qué lindo verlos otra vez. Paz, Saludos a todos, paz, nos vemos prontito. paz. Chao.